Para empezar la clase sobre signo, voy a leer el proemio, es decir, la introducción del libro Signo de Umberto Eco. Supongamos que el señor Sigma, en el curso de un viaje a París, empieza a sentir molestias en el vientre. Utilizo un término genérico porque el señor Sigma por el momento tiene una sensación confusa. Se concentra e intenta definir la molestia. ¿Ardor de estómago? ¿Espasmos? ¿Dolores viscerales? Intenta dar nombre a unos estímulos imprecisos y al darles un nombre los culturaliza, es decir, encuadra lo que era un fenómeno natural en unas rúbricas precisas y codificadas, o sea, que intenta dar a una experiencia personal propia una calificación que la haga similar a otras experiencias ya expresadas en los libros de medicina o en los artículos de los periódicos. Por fin descubre la palabra que le parece adecuada. Esta palabra vale por la molestia que siente, y dado que quiere comunicar sus molestias a un médico, sabe que podrá utilizar la palabra, que el médico está en condiciones de entender, en vez de la molestia, que el médico no siente y que quizás no ha sentido nunca en su vida. Todo el mundo estará dispuesto a reconocer que esta palabra que el señor Sigma ha individualizado es un signo, pero nuestro problema es más complejo. El señor Sigma decide pedir ahora un médico. Consulta la guía telefónica de París. Unos signos gráficos precisos le indican quiénes son médicos y cómo llegar hasta ellos. Sale de casa, busca con la mirada una señal particular que conoce muy bien. Entra en un bar. Si se tratara de un bar italiano, intentaría localizar un ángulo próximo a la caja donde podría estar un teléfono, de color metálico. Pero como sabe que se trata de un bar francés, tiene a su disposición otras reglas interpretativas del ambiente. Busca una escalera que descienda al sótano. Sabe que, en todo bar parisino que se respete, allí están los lavabos y los teléfonos. Es decir, el ambiente se presenta como un sistema de signos orientadores que le indican dónde podrá hablar. Sigma desciende y se encuentra frente a 3 cabinas más bien angostas. Otro sistema de reglas le indica cómo ha de introducir una de las fichas que lleva en el bolsillo, que son diferentes y no todas se adaptan a aquel tipo de teléfono. Por lo tanto, ha de leer la ficha X como ficha adecuada al teléfono de tipo Y. Y finalmente, una señal sonora le indica que la línea está libre. Esta señal es distinta de la que se escucha en Italia y por consiguiente ha de poseer otras reglas para decodificarla. También aquel ruido, aquel burdomenent, como lo llaman los franceses, vale por el equivalente verbal vía libre. Ahora tiene delante el disco con las letras del alfabeto y los números. Sabe que el médico que busca corresponde a DAN 0019. Esta secuencia de letras y números corresponde al nombre del médico, o bien significa casa de tal. Pero introducir el dedo en los agujeros del disco y hacerlo girar según los números y letras que se desean tiene además otro significado. Quiere decir que el doctor será advertido del hecho de que Sigma lo llama. Son 2 órdenes de signos diversos, hasta el punto de que puedo anotar un número de teléfono, saber a quién corresponde y no llamarle nunca, y puedo marcar un número al azar sin saber a quién corresponde y saber que al hacerlo llamo a alguien. Además, este número está regulado por un código muy sutil. Por ejemplo, las letras se refieren a un barrio determinado de la ciudad y a su vez cada letra significa un número, de manera que si llamara a París desde Milán, debería sustituir DAN por los números correspondientes, porque mi teléfono italiano funciona con otro código. Sea como fuere, Sigma marca el número. Un nuevo sonido le dice que el número está libre, y finalmente oye una voz. Esta voz habla en francés, que no es la lengua de Sigma. Para pedir hora, y también después cuando explique al médico lo que siente, ha de pasar de un código a otro y traducir en francés lo que ha pensado en italiano. El médico le da hora y una dirección. La dirección es un signo que se refiere a una posición precisa de la ciudad, a un piso preciso de un edificio, a una puerta precisa de este piso. La cita se regula por la posibilidad, por parte de ambos, de hacer referencia a un sistema de signos de uso universal, que es el reloj. Vienen después diversas operaciones que Sigma ha de realizar
para reconocer un taxi como tal, los signos que ha de comunicar al taxista. Cuenta también la manera como el taxista interpreta las señales de tráfico, direcciones prohibidas, semáforos, giros a la derecha o a la izquierda, la comparación que ha de efectuar entre la dirección recibida verbalmente y la dirección escrita en una placa. Y están también las operaciones que ha de realizar Sigma para reconocer el ascensor del inmueble, identificar el pulsador correspondiente al piso, apretarlo para conseguir el traslado vertical y por fin el reconocimiento del piso del médico basándose en la placa de la puerta. Sigma ha de reconocer también entre dos pulsadores situados cerca de la puerta, el que corresponde al timbre y el que corresponde a la luz de la escalera. Pueden ser reconocidos por su forma distinta, por su posición más o menos próxima a la puerta, o bien basándose en un dibujo esquemático que tienen grabado encima, timbre en un caso, lámpara en otro. En una palabra, Sigma ha de conocer muchas reglas que hacen que a una forma determinada corresponda a determinada función, o a ciertos signos gráficos, ciertas entidades, para poder al fin acercarse al médico. Una vez sentado delante de él, intenta explicarle lo que ha sentido por la mañana. J'ai mal au ventre. Estoy mal del vientre. El médico entiende las palabras, pero no se fía, es decir, no está seguro de que Sigma haya indicado con palabras adecuadas la sensación precisa. Hace preguntas, se produce un intercambio verbal. Sigma ha de precisar el tipo de dolor, la posición. Ahora el médico palpa el estómago y el hígado de Sigma. Para él, algunas experiencias táctiles tienen un significado que no tienen para otros, porque ha estudiado en los libros que explican cómo a una experiencia táctil ha de corresponder determinada alteración orgánica. El médico interpreta las sensaciones de Sigma, que él no siente, y las compara con las sensaciones táctiles que experimenta. Si sus códigos de semiótica médica son adecuados, los órdenes de sensaciones han de corresponder. Pero las sensaciones de Sigma llegan al médico a través de los sonidos de la lengua francesa. El médico ha de comprobar si las palabras que se manifiestan por medio de sonidos son coherentes, de acuerdo con los usos verbales corrientes, con las sensaciones de Sigma, pero teme que éste utilice palabras imprecisas, no porque sean imprecisas sus sensaciones, sino porque traduzca mal del italiano al francés. Sigma dice ventre, pero quizás quiere decir foie, y por otra parte es posible que Sigma sea inculto y que para él, incluso en italiano, hígado y vientre sean entidad indiferenciada. Ahora el médico examina las palmas de las manos de Sigma y ve que tienen manchas rojas irregulares. Mal signo, murmura. ¿No beberá usted demasiado? Sigma lo reconoce. ¿Cómo lo sabe? Pregunta ingenua. El médico interpreta síntomas como si fueran signos muy elocuentes. Sabe lo que corresponde a una mancha, a una hinchazón, pero no lo sabe con absoluta exactitud. Por medio de las palabras de Sigma y de sus experiencias táctiles y visuales, ha individualizado unos síntomas y los ha definido en los términos científicos a los que lo ha acostumbrado la sintomatología que ha estudiado en la universidad. Aunque sabe a qué síntomas iguales pueden corresponder enfermedades diferentes y a la inversa. Ahora ha de pasar del síntoma a la enfermedad de la cual es signo, y esto es cosa suya. Esperemos que no tenga que hacer una radiografía, porque en tal caso tendría que pasar de los signos gráficos fotográficos al síntoma que representan, y del síntoma a la alteración orgánica. No trabajaría con un único sistema de convenciones sígnicas, sino sobre varios sistemas. La cosa se hace tan difícil que es muy posible que equivoque el diagnóstico. Pero de ello no vamos a ocuparnos. Podemos abandonar a Sigma a su destino con nuestros mejores deseos. Si consigue leer la receta que le dará el médico, cosa nada fácil porque la escritura de los clínicos plantea no pocos problemas de descifrado, quizás se ponga bien y pueda aún gozar de sus vacaciones en París. Puede suceder también que Sigma sea testarudo e imprevisor y que, ante el dilema o deja de beber o no puedo asegurarle nada sobre su hígado, llegue a la conclusión de que es mejor gozar de la vida sin preocuparse por la salud que quedar reducido a la condición de enfermo crónico que pesa alimentos y bebidas en una balanza.
En este caso, sigma establecería una oposición entre buena vida y salud, que no es homóloga de la tradicional entre vida y muerte. La vida, vivida sin preocupaciones, con su riesgo permanente, que es la muerte, le parecería como la misma cara de un valor primario. La despreocupación, al cual se opondría la salud y la preocupación, ambas emparentadas con el aburrimiento. Por lo tanto, sigma tendría su propio sistema de ideas, al igual que lo tiene en política o en estética, que se manifiesta como una organización especial de valores o contenidos. En la medida en que tales contenidos se le manifiestan bajo la forma de conceptos o de categorías mentales, también ellos valen por alguna otra cosa, por las decisiones que implican, por las experiencias que señalan. Según algunos, también ellos se manifiestan en la vida personal e interpersonal de sigma como signos. Ya veremos si ello es cierto. La verdad es que son muchos los que creen así. Por el momento, lo que nos interesaba subrayar era que un individuo normal, ante un problema tan espontáneo y natural como un vulgar dolor de vientre, se ve obligado a entrar inmediatamente en un retículo de sistemas de signos, algunos de ellos vinculados a la posibilidad de realizar operaciones prácticas, otros implicados más directamente en actitudes que podríamos definir como ideológicas. Pero en cualquier caso, todos ellos son fundamentales para los fines de la interacción social, hasta el punto de que podemos preguntarnos si son los signos los que permiten a sigma vivir en sociedad, o si la sociedad en la que sigma vive y se constituye como ser humano no es otra cosa que un complejo sistema de sistemas de signos. En una palabra, sigma hubiera podido tener conciencia racional de su propio dolor, posibilidad de pensarlo y de clasificarlo si la sociedad y la cultura no lo hubieran humanizado como animal capaz de elaborar y de comunicar signos. Con todo, el ejemplo de que nos hemos valido podría inducir a pensar que esta invasión de los signos solamente es típica de una civilización industrial, que puede observarse en el centro de una ciudad, rutilante de luces, anuncios, señales de tráfico, sonidos y toda clase de señales, es decir, como si existieran signos solamente cuando hay civilización, en el sentido más banal del término. Pero es que sigma viviría en un universo de signos, incluso si fuera un campesino aislado del mundo. Recorrería el campo por la mañana y por las nubes que aparecen en el horizonte ya sabría predecir el tiempo que hará. El color de las hojas le anunciaría el cambio de estación, una serie de franjas del terreno que se perfilan a lo lejos en las colinas le daría el tipo de cultivo para el que es apto. Un brote de matorral le señalaría el crecimiento de determinado tipo de plantas. Sabría distinguir los hongos comestibles de los venenosos. El musgo de un lado de los árboles le indicaría en qué parte está el norte, si es que no lo había descubierto ya por el movimiento del sol. No disponiendo de reloj, el sol le señalaría la hora, y una ráfaga de viento le daría muchas cosas que un ciudadano de paso no sabría descifrar. De la misma manera que determinado perfume, para él que sabe dónde crecen algunas flores, quizá le diría de qué parte sopla el viento. Si fuera cazador, una huella en el suelo, un mechón de pelos en una rama de espino, cualquier rastro infinitesimal le revelaría qué animales habían pasado por allí e incluso cuándo. O sea que, aún inmerso en la naturaleza, sigma viviría en un mundo de signos. Estos signos no son fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no dicen nada por sí mismos. Los fenómenos naturales hablan a sigma en la medida en que toda una tradición campesina le ha enseñado a leerlos. Así pues, sigma vive en un mundo de signos no porque vive en la naturaleza, sino porque incluso cuando está solo vive en la sociedad. Aquella sociedad rural que no se habría constituido y no habría podido sobrevivir si no hubiera elaborado sus códigos propios, sus propios sistemas de interpretación de los datos naturales, y que por esta razón se convertirían en datos culturales. Ahora empezamos a comprender de qué debe tratar un libro sobre el concepto de signo. De todo. Naturalmente, un lingüista podría observar que si empezamos a llamar signo a cualquier artificio que permite de alguna manera una interacción entre dos sujetos,
e incluso las traducciones solitarias que Sigma realizaba en su mente, ya no hay manera de detenernos. Existen artificios que son signos en sentido propio, como las palabras, algunas siglas, algunas convenciones de señalización, y luego está todo lo demás que no es signo, que puede ser experiencia perceptiva, capacidad de deducir hipótesis y previsiones de la experiencia, etc. La proposición tiene aspecto de ser muy sensata, la podemos refutar por lo que se leerá en las páginas que siguen, pero estas no han sido leídas todavía. Con todo, existen dos fenómenos que nos inducen a pensar que la objeción lingüística es demasiado restrictiva, dejando a un lado el hecho de que esta objeción ha sido liquidada en parte precisamente por un gran lingüista como Ferdinand de Saussure. Por un lado está el hecho de que a lo largo de toda la historia del pensamiento filosófico, el concepto de signo ha sido utilizado de manera muy amplia, hasta el punto de que cubre muchas de las experiencias que hemos examinado en nuestro ejemplo. Por otro, el hecho de que el uso común, el que se registra fielmente en los diccionarios, nos acostumbra a una utilización de la palabra signo que parece haber sido hecha para asegurar un empleo bastante generalizado. Hola chicas y chicos, esta es la clase de signo que le sigue a la definición que dimos de semiótica la clase pasada. En este caso vamos a tomar un relato de Umberto Eco, que es un semiólogo italiano, profesor, filósofo, un gran pensador, lingüista. En la introducción de su libro Signo cuenta la historia del señor Sigma, fundamentalmente para decir que todo es signo y demostrar la amplitud de la semiótica. Ustedes han escuchado este relato previo a esta presentación. También es autor de la novela En nombre de la rosa, que fue versionada a película y yo se las voy a dejar como parte de la actividad final de esta clase. La definición de signo la vamos a tomar de Peirce, el estadounidense, que afirmó que un signo es algo que significa algo para alguien en un contexto determinado. Esta definición parece algo simple, pero en realidad está encerrando varias cosas importantes. En primer lugar, que el signo es algo, por lo tanto podemos estudiarlo, y que está representando, o que significa algo, que está representando otra cosa. Para alguien, ahí nos agrega la importancia del ser humano, que es el que está interpretando el signo, porque no habría signos si no hay humanos para interpretarlos y para generarlos. En un contexto determinado significa que el signo necesita estar en un sistema y necesita también, podríamos decir, tiempo y espacio y una situación en la que significar justamente lo que significa. Vamos a verlo con ejemplos. A ver, la siguiente diapositiva nos presenta las partes del signo. Las partes del signo, para Saussure, eran dos, porque él trabajaba en la lingüística. Entonces tenía una palabra y qué significaba. El significante era la palabra escrita o la palabra oralmente dicha, y el significado era aquello que se interpretaba. Ahora, para tener el triángulo final se necesita, además del significado y el significante, el referente. Vamos a ver estas tres partes del signo. El significado es el concepto al que alude el signo. Debería haber puesto un ejemplo, pero bueno, más adelante se los puedo mostrar. El significante es la parte material y percibida del signo. Por ejemplo, si tenemos un dibujo de una niña, estamos interpretando el concepto de niña a través de mirar el dibujo, de observarlo. Entonces,
lo estamos interpretando. El significante es la parte material y percibida, en este caso visualizada. No siempre es así, no siempre vemos un signo, podemos escucharlo, por ejemplo. Entonces la parte percibida del signo va a ser el dibujo y el significado va a ser esa niña que está dibujada. Ahora, el referente es la realidad física o conceptual que representa ese signo. En este caso, las niñas reales van a ser las referentes. Una referente real es una niña real. El dibujo va a estar haciendo de signo de ese referente y significando niña. Lo mismo pasa con la palabra niña. Está escrita N-I-N-A, significa niña y está refiriéndose a cualquier niña del mundo. Es el referente real. Acá tenemos signos. Vamos a practicar lo que acabamos de aprender. Por ejemplo, acá hay dos personas. El significado es, bueno, persona masculina y persona femenina. El referente real son las personas reales. Y el significado ya lo dije, y el significante es el cartel. Vamos con el segundo. Tenemos humo. Significa que algo se está quemando. El significante es el humo. Y el referente real, bueno, el incendio real. Está bien que estamos hablando de una foto, pero yo estoy adentro de la foto, estoy en la realidad del humo. Ahí lo tomo el humo como signo, para no confundirnos. Entonces, tenemos 1, 2 y los signos que están abajo. La paloma es un dibujo de una paloma, pero no se refiere a la paloma real, sino que es otro tipo de signo y se está refiriendo al significado de la paz. El de al lado también, y el de al lado también. Esos tres significan paz, pero son tres signos distintos, y todos significan paz para los seres humanos. El último también significa peronismo, pero no es el caso de la diapositiva. En este caso lo pusimos ahí acompañando todos los signos que significan paz. Entonces el significante es lo que se percibe, o sea, esos tres dibujos, el significado es paz y el referente real es la paz como concepto. Ahí se pueden llegar a confundir entre significado y referente porque es un referente abstracto. La paz no existe como objeto. Entonces ahí tenemos quizá una complejidad para este tipo de clases sobre signos. Pero es cuestión de practicar, porque hay un montón de sustantivos abstractos que van a empezar a aparecer. Por ejemplo, el referente amor puede ser dibujado con un signo. Entonces, todo eso es cuestión de practicarlo. En esta diapositiva lo que tenemos que estudiar son los tipos de signos, que ustedes necesitan aprender bien las tres partes del signo para poder aprender los tipos de signo, que es una clasificación que hizo Peirce. Para Peirce hay tres tipos de signos. Y es según la relación que se mantenga entre el significante y el referente de ese signo. Si es un icono, tiene una relación de similitud entre el significante y el referente. Acuérdense que el significante es lo que yo percibo del signo. En este caso, estoy viendo el primero. Y estoy viendo que lo que está dibujado es similar al referente real, que son cuerpos, un cuerpo y otro cuerpo de seres humanos. Entonces, como son similares, esos son iconos. El índice, segundo tipo, tiene una relación de contigüidad, que es lo mismo que decir continuidad, entre significante y referente. Eso quiere decir que se continúa de forma física. Tiene mucho que ver con la naturaleza y con el ambiente real, un índice. Podemos decir que un índice indica. En este caso, el humo está indicando que ahí hay fuego y hay incendio. Hay que fijarse que hay una continuidad real en el humo y en el fuego, que es ese incendio que está compuesto por ese fuego. Y que la consecuencia de ese fuego es humo y que por eso es un índice del humo de que hay incendio. Hay muy pocos ejemplos de índice, por eso vamos a verlo en las próximas diapositivas.
Símbolo, al contrario, símbolos hay miles en nuestros sistemas, como seres humanos. Los símbolos tienen una relación entre el significante y el referente de arbitrariedad. Eso significa que sea arbitrario, que es porque lo quieren los seres humanos, o sea, es porque sí. Podríamos preguntarnos, ¿por qué la paloma blanca significa paz? Bueno, porque los humanos se pusieron de acuerdo en que eso sea así, sea de esa manera. Es simplemente así, y eso lo diferencia de los iconos y de los índices. El símbolo de la paz, que está entre medio de la paloma, y la mano con los dos dedos así, también significa paz, y fue construido de forma arbitraria por los seres humanos por una convención. Convención es ponerse de acuerdo. Lo mismo con esta forma de poner la mano así, que también significa paz para los seres humanos de forma arbitraria. A ver, actividad 1 que se propone es identificar los signos, sus partes y clasificar cada uno. Hay un montón, pero hay muchos que son iconos, hay muchos que son símbolos. Entonces va a ser una práctica. Hay pocos que son índices, eso ya se los dije. El ejemplo, puse un signo femenino y lo analicé. El referente real es la diosa Venus de este símbolo. Ya dije que es un símbolo. ¿Por qué? Porque me obligo a ver de qué tipo es y digo, bueno, ¿por qué significa la diosa Venus? Bueno, porque sí, ese dibujo no tiene ninguna similitud con el cuerpo, por ejemplo, de la diosa Venus, por lo tanto no va a ser un icono. Y tampoco es un índice. Entonces, es un símbolo convencional de los seres humanos. El referente es la diosa Venus y el significante es ese dibujo que estoy viendo que representa a la diosa romana Venus, y el significado actual yo lo busco y digo, ¿por qué se usa esto? ¿Se usa para significar a la diosa Venus? No, se usa para representar al género femenino. Y en biología también se puede afirmar que se usa para identificar a la hembra del macho, cuando están estudiando, por ejemplo, genética, herencia. Muy bien, entonces ese es el análisis que yo pude hacer de ese símbolo. Está bueno empezar por las partes del signo, porque eso van a poder después usarlo para ver qué tipo de signo es por la relación que establece Peirce entre el significante y el referente. Si no saben cuál es el significante y el referente, no pueden saber de qué tipo de signo están tratando. Entonces, les dejo toda esa planilla y estos dos signos que están acá también, para que ustedes los pueden enumerar, decir este es el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente. Ay, se me fue la... Ahí. Les decía, pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así todos los de la planilla, y van poniendo todos los datos al lado del análisis que hagan. Y estos dos signos por último. ¿Para qué? Para practicar, a ver cuál es el significado, las partes, el significante, el significado y el referente, y de qué tipo de signo se trata, analizando la relación entre el significante y el referente. Y la actividad número 2 es mirar la película El nombre de la rosa, que yo se los dejo, y la consigna es, tanto en la película como en el libro se refiere a la novela original de Eco, hay al comienzo toda una lección de semiología, nosotros le podemos llamar semiótica también, estudio de los signos y su significado, cuando Guillermo interpreta determinados signos ante el asombrado Adso. Resumí la escena indicando cuáles son los signos que aparecen y qué significan. ¿Cómo ha obtenido Guillermo tal información? Bueno, les cuento un poquito. Tienen la ficha técnica y artística. El nombre de la rosa es una novela negra. Si no saben lo que es, se van a dar cuenta después de que vean la película. Y está ambientada en una abadía. Una abadía es donde vivían los sacerdotes, una orden completa de sacerdotes.
pero tengan en cuenta que esta peli no se las doy porque haya franciscanos o porque sea de temática católica, sino por toda la parte negra de la novela y porque es semiótica, o sea, tiene un montón de signos, que es la consigna puntual que yo les doy, a pesar de que es muy interesante la película y se podría hablar sobre un montón de cosas, ciencia, investigación, bueno, ya van a ver, sobre la importancia de las bibliotecas, les tiro ahí un dato, eh, es muy, muy interesante y muy entretenida todas las acciones que va haciendo Guillermo con su discípulo Adso. Así que la aclaración es que no es por lo religiosa la película que quiero que la miren, sino por todos estos otros condimentos interesantes. Bueno, entonces tienen la actividad 1 de práctica para analizar todos los signos y la actividad 2, la película para contestar esta consigna que ven en pantalla. Y la ficha técnica se las doy porque en la clase de guión hacemos fichas técnicas, entonces para que tengan en cuenta cómo se hace. Una muy sencillita, título original, país y año, duración, dirección y guión. Protagonistas están en intérpretes los principales protagonistas. Nada más. Espero que les interese este tema porque vamos a practicar bastante. Gracias.